La guerra de precios en cuanto al petróleo entre Arabia Saudita y Rusia tendría destinatario. Se cree que el fin de todo esto sería generar incertidumbre y al fin y al cabo pues un ataque financiero económico en contra de Estados Unidos. Es interesante este episodio histórico porque representa un 30% en la caída del precio del petróleo, que significaría la mayor caída desde la guerra del Golfo Pérsico. Y resulta interesante porque para muchos ya es el lunes negro que pasa a la historia. Y también de colofón, México ha sido afectado por esta situación. Quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. El lunes negro ha generado incertidumbre en todo el mercado global. Y vaya que la información que se va generando resulta interesante. Comenzamos con esta noticia. Precios del petróleo se desploman casi 30%, es su mayor caída desde la guerra del Golfo. En los intercambios en Asia, el barril del WTI perdió un 30%, mientras que el Brent cedió 26%, algo que evidentemente ha venido a generar un efecto dominó en todas las naciones del planeta. Los precios del petróleo se hundieron este lunes en el llamado ya lunes negro, cerca de un 30%, su caída más fuerte desde 1991, en la época de la guerra del Golfo, después de que Arabia Saudita desatara una guerra de precios con grandes rebajas de sus barriles de crudo. En los intercambios en Asia, el barril de WTI perdió un 30%, mientras que el Brent cedió 26%. La semana pasada, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, OPEP, liderada por Arabia Saudita y sus socios petroleros encabezados por Rusia, no lograron un acuerdo para reducir la producción y apoyar los precios en un contexto de caída de la demanda por el coronavirus. Aunque bueno, hay versiones que dicen que detrás de todo esto en realidad es una estrategia quizá bien concertada entre estos países, incluso China, que también tendría el interés de generar pues un efecto negativo para la economía de Estados Unidos, y que ha sido el país hasta el momento de Norteamérica más afectado, y en consecuencia pues está generando un efecto dominó hacia los mercados globales. Tras el fracaso de las negociaciones, Arabia Saudita decidió el domingo el mayor recorte de sus precios del barril en 20 años, provocando además una tormenta en los mercados. En Riad, la bolsa perdió más del 9% este lunes, y las acciones de la petrolera nacional Aramco un 10%. En paralelo, las bolsas europeas vivían un lunes negro con caídas de hasta el 12%. El hundimiento del precio del petróleo podría tener todavía más consecuencias, de acuerdo con especialistas. La caída de un 30% del precio del petróleo no tiene precedentes y está provocando una gran onda de choque en los mercados financieros, advirtió Margaret Chan, una analista de CMS Markets. Según la agencia Bloomberg, Arabia Saudita recortó entre 4 y 6 dólares el precio de sus barriles para entrega en abril con destino a Asia, y en 7 dólares los destinados a Estados Unidos. La petrolera nacional Aramco redujo además el barril de Arabian Light a un precio sin precedentes de 10.25 dólares según la agencia, y obviamente esto inmediatamente provocó estas consecuencias: caída libre en Wall Street. El Dow Jones llegó a caer más de 2,000 puntos, la mayor cifra en la historia. En México, que es de donde te estoy informando de esta noticia, y por eso el interés también de informar qué está pasando en nuestro país, la bolsa de valores cae más de 5% en un día de shock en los mercados tras la guerra de precios petroleros que inició Arabia Saudita.
Y los mercados en Estados Unidos hicieron un paro de emergencia de 15 minutos luego del desplome en los primeros minutos de operación en una medida diseñada para limitar el pánico que se desencadenó por última vez durante la crisis financiera de 2018. Este interruptor de emergencia se activa cuando los mercados caen más de 7%. Una vez que se reanudan las operaciones, el próximo interruptor se dispararía si las pérdidas alcanzan el 13%. Minutos después, las pérdidas se moderaron en el Dow Jones, aunque pasadas las 12 horas de la Ciudad de México se acentuaron, llegando a caer 8.02%. Y vaya que ha habido pues incertidumbre en este asunto y la gente también pues a veces se tiene poca referencia de estos temas y esto que da a conocer el financiero nos puede ayudar a entender un poco más lo que está pasando. El ABC para entender el shock de los mercados globales. En Wall Street se registró un paro de emergencia por el desplome al arranque de la sesión. En el mercado petrolero, el Brent tuvo su peor desplome desde la Guerra del Golfo. Todo tiene un porqué y bueno, aquí nos da algunos elementos que vale la pena dar a conocer. Los mercados globales viven pues una jornada de shock, algunos ya lo llamaron el lunes negro. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y bueno, nos dan esta explicación. El origen de la historia viene del pasado viernes 6 de marzo, cuando fracasó una reunión del grupo OPEC en la que se buscaba poner topes a la producción petrolera como una forma para mantener los precios, luego de una baja en la demanda a raíz del brote y propagación del coronavirus. Rusia habría sido quien se opuso a este acuerdo, lo que desató que un día después Arabia Saudita iniciara una guerra de precios. ¿Cómo? El país dijo que planea empezar a producir más de 10 millones de barriles de petróleo por un día a partir de abril y además aplicará un recorte de precios ofreciendo descuentos sin precedentes en Europa, Medio Oriente y Estados Unidos para que las refinerías compren el producto a los saudíes a expensas de otros proveedores. Arabia Saudita ha dicho en privado a algunos participantes del mercado que podría aumentar su producción incluso a un récord de 12 millones de barriles por día, dijeron personas familiarizadas con el asunto a Bloomberg, quienes pidieron no ser identificadas para proteger sus relaciones comerciales. Estos hechos provocaron que en la apertura de los mercados en Asia, el lunes, se registrara un histórico desplome del precio del petróleo. El referencial Brent llegó a tener una caída de 31%, la peor desde la Guerra del Golfo en 1991, antes de retroceder a una caída de alrededor del 20%, mismo descenso que registra el estadounidense WTI. Estos descensos han provocado que los inversionistas vendan activos que, en su opinión, representan un mayor riesgo en momentos de incertidumbre como los pesos mexicanos. Por esta razón, el dólar llegó a superar las 22 unidades en la madrugada de este lunes. Más tarde se moderó su alza. Al filo de las 11 horas de la Ciudad de México, el billete verde se vende en 21.12 unidades, una caída para el peso de 4.99%. En bancos el dólar se vende en 21.45 unidades. También ha generado un desplome en las bolsas. De hecho, en Wall Street se tuvo que realizar un paro de emergencia minutos después de abrir el mercado. Este se da en automático cuando un indicador, como ya le informaba, cae más del 7%, como fue el caso del Dow Jones. Minutos después del paro, las pérdidas se moderaron ligeramente y a las 11 horas el indicador industrial baja a 6.41% a 24.208 puntos. El tecnológico Nasdaq cae 5.33% a 8.118 unidades y el S&P 500 retrocede 5.98%, 2.794 puntos. En México, la Bolsa Mexicana de Valores pierde 4.89% a 39.366 unidades. ¿Afecta a México el desplome? Es una gran pregunta. El país está protegido en cuanto al precio del petróleo de 2020 gracias a la contratación de coberturas petroleras que funcionan como un seguro. Dichas coberturas protegen el precio a $49 por barril.
Sin embargo, de mantenerse por varios meses precios bajos en el crudo, el país tendrá que hacer ajustes para el presupuesto de 2021, además de que si quisiera contratar nuevas coberturas, estas seguramente serían para un precio más barato del barril de crudo. Aproximadamente 20 centavos de cada peso del presupuesto provienen del petróleo. En cuanto al dólar, si bien ayuda a las finanzas su alza por los ingresos que genera el mismo petróleo, también tiene un impacto negativo para las empresas importadoras, encareciendo las mismas. Además, podría limitar el accionar del Banco de México en cuanto a los recortes de tasa, porque ésta ha servido como anclaje del peso en momentos de un estancamiento de la economía. La pregunta también interesante es, ¿hay esperanza de una recuperación? Desde luego que sí. La estrategia saudita podría ser un intento de imponer el máximo dolor posible y la manera más rápida de obligar a Rusia y otros productores a volver a la mesa de negociaciones para después revertir el aumento y aplicar recortes a la producción si se alcanza un acuerdo, lo que llevaría a una recuperación del petróleo. Y en este contexto, pues el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo: nos vamos a recuperar de la caída del peso. Estas son las palabras del mandatario mexicano. A nivel mundial ha habido una afectación en lo económico, en lo financiero. Sí nos ha afectado. Lo mismo ayer tuvimos un problema porque no hubo un acuerdo en la OPEP y hay una caída en los precios del petróleo que nos afecta, que nos depreció el peso, pero pensamos que vamos a recuperarnos. Porque estoy optimista? Primero, porque tenemos finanzas públicas sanas, tenemos buenas reservas y no tenemos déficit, faltantes en nuestra recaudación de impuestos. Está habiendo buenas señales en cuanto a crecimiento económico. Ya detuvimos la caída en la producción petrolera. Si esto no lo hubiésemos logrado, nos hubiese pegado mucho, pero estamos ya produciendo más petróleo y con una tendencia a tener más producción. En fin, consideramos que vamos a salir adelante. Decirle a la gente que estamos pendientes y actuando con eficacia.